Muy buenas tardes, 2 en punto de la tarde y empezamos Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9. Llegamos a ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección de la estación, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez, en la producción de este espacio, este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en comunicación social, inscrito en el CNP bajo el número 18.929. En los controles, gracias a Fernando Mateus, y en la moderación del día de hoy, este servidor y los estudiantes universitarios Héctor Ríos, estudiante de Derecho en la Universidad del Sur y de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta, y Diana Antunes, que además está ya finalizando la carrera de Comunicación Social, estudiante de la UNICA. Y bueno, el día de hoy teníamos pues varios posibles temas a tratar. Sin embargo, ha sido noticia especialmente lo acontecido en relación a nuestro país y la comunidad internacional, específicamente en el marco de la Organización de Estados Americanos. Vamos a dedicar el tema del día de hoy a analizar algunos aspectos vinculados a esto, aunque hay muchas noticias. Esta semana, por cierto, Día del Periodista, hay algunas notas que recordar en relación a esto, con algunas preocupaciones, por cierto, en relación a algunos medios de comunicación impresos que por distintas restricciones, en este caso, en el caso del diario La Verdad, las restricciones en el acceso al papel, que entiendo que ya se están tratando de solventar, pero tenía pues la situación de la preocupación, la alerta ante la posibilidad de prácticamente paralizar su tiraje diario. Y tenemos, bueno, varias noticias en la agenda de esta semana. A mí particularmente me preocupa mucho la inflación. Canasta básica familiar llegó a 303.615 bolívares en mayo. Yo estuve hace unos días fuera del país y le decía a personas que estaban de otros países, de otras nacionalidades, que nuestro salario mínimo más o menos equivale a $15. Y entonces la gente me decía, afuera me decía, pero bueno, pero $15 alcanza para, o el equivalente a $15, 15.000 bolívares, alcanza para poder comprar pues una compra, por lo menos en cuanto a alimentación, para una familia. Yo les decía, no, 15.000 bolívares aproximadamente alcanza para comprar 2 pollos y medio. Y la gente se quedaba obviamente con las manos en la cabeza. Pero resulta que ya estamos hablando de que superó los 300.000 bolívares. Qué cosa tan terrible. El Sendas informó que se requieren más de 20 salarios mínimos para cubrir el consumo de productos de una familia promedio de 5 personas, porque el precio de la canasta básica familiar calculada a mayo del 2016 asciende a más de 300.000 bolívares, aumentando casi un 20% con respecto al mes de abril, según informa el Sendas FBM. Esto, bueno, nos tiene que preocupar muchísimo. Entendemos que hay una situación realmente dura. Las familias, los venezolanos, tenemos que ver cómo hacemos para multiplicar pues el dinerito, para ahorrar. Yo con mucha preocupación veo cómo los venezolanos estamos inclusive perdiendo peso, y perdiendo peso en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido. Gente que está pasando hambre, que está pues desmejorando sin duda alguna su calidad alimenticia. Y bueno, y algo hay que hacer definitivamente, porque la situación francamente es terrible. Sí, la otra noticia que tenemos aquí es que el juzgado prohibió a diputados opositores difundir información sobre Carlos Osorio. El exministro de Alimentación, general Carlos Osorio, demandó a los parlamentarios Ismael García y Carlos Eduardo Berrizbetia, y al exgobernador de Aragua, Carlos Humberto Tablante Hidalgo, por la difusión de contenidos difamatorios e injuriosos en su contra, a través de medios impresos sobre los trabajos realizados por el general Osorio cuando presidía el Ministerio de Alimentación. Nos recuerdo que
que varios medios impresos publicaron investigaciones sobre la compra y venta, la importación específicamente de productos alimenticios por parte de algunas compañías adscritas a este ministerio, y bueno, ahora el juzgado prohíbe que se hable Pero de fíjate esto. el país que tenemos, ¿no? La Sala Constitucional en algunas sentencias inclusive ha prohibido, además que ya había producido otras sentencias donde prácticamente se cercenaba el derecho a la manifestación, inclusive pacífica, había prohibido inclusive manifestar en las adyacencias, en el caso, por ejemplo, del tema del aspectos electorales vinculados al revocatorio, en las adyacencias del CNE. O sea, los ciudadanos no pueden manifestar, si obviamente se está hablando de un tema vinculado a temas electorales, en las adyacencias del órgano que tiene la competencia, que es el electoral. Ahora estamos hablando, por cierto, en la Semana del Periodismo, porque el Día del Periodista fue el 27 de junio, el lunes pasado, estamos hablando entonces de que hay una medida dictada por un tribunal que sin duda alguna implica el cercenar la libertad de expresión. Y yo quiero aclarar que la libertad de expresión es un derecho fundamental para las democracias. Algunos autores le reconocen como el termómetro de las democracias porque permite medir cuánta democracia hay y cuánta no en un estado determinado, en una sociedad democrática determinada, porque además cercenar la libertad de expresión también implica silenciar la posibilidad de denunciar las violaciones de otros derechos humanos, que es el caso justamente. Se está hablando de unas denuncias en relación a la gravísima, no grave, gravísima situación, emergente situación en relación a la escasez de alimentos y en relación a la situación pues alimentaria, en fin, temas vinculados a importación de alimentos, etcétera, el tema alimentario. Y resulta que entonces no se puede hablar de eso. Sí, bueno, aquí específicamente dice que el documento firmado por la jueza Rosa Angulo prohíbe a Tablante y a los diputados García y Berrifetia seguir con la publicación de documentos explicativos y difamatorios a través de Internet y medios impresos sobre los trabajos realizados. Y además que son diputados. Los diputados tienen justamente por el derecho constitucional, por la normativa aplicable, una protección especial para que ejerzan su función parlamentaria, su función deliberativa. Y la función deliberativa es poder hablar en el Parlamento y fuera del Parlamento. Es la función de control. Entonces, esto obviamente pues desnaturaliza la esencia hasta mínima elemental de lo que es el ejercicio de una función parlamentaria, de lo que es el ejercicio de una función de ciudadano normal que obviamente se preocupa por los asuntos que tienen que ver con el interés general, pero muchísimo más del ejercicio del trabajo de cualquier diputado como representante popular que tiene que estar pendiente en ponerle la lupa a los asuntos públicos porque para eso fueron justamente electos a ocupar esas funciones. Sí, bueno, entre otras noticias tenemos que suspenden quimioterapias en el Hospital General del Tigre. Probablemente tampoco de eso se puede hablar en el futuro, ni podremos hablar pues de los problemas que nos atañen, porque, bueno, probablemente la idea es buscar pues el cercenamiento completo de la información. Esto nos tiene que preocupar muchísimo y si no es por A es por B. Me refiero por B, bueno, por restricciones en el tema de la adquisición del papel, en el caso, por ejemplo, del drama que sufría el diario La Verdad esta semana y desde hace semanas y meses inclusive, y otros medios de comunicación impresos que han tenido que cerrar sus puertas. O, por ejemplo, como lo vimos en el Correo del Orinoco en el mes de marzo, que inclusive el tribunal respectivo pues dictó una sentencia en relación a sanciones específicas contra el medio y contra la directiva del medio por haber pues puesto a la luz unos casos de corrupción que se dieron en el seno de las ferromineras en aquella zona del país, que además fueron tan ciertos que llevaron inclusive a la imputación, acusación, inclusive entiendo que condena de algunas de las personas que estaban involucradas en aquellos hechos de corrupción. Bueno, lamentablemente entonces estamos describiendo, si lo sumamos por ejemplo al clima de agresiones, violencia contra algunos periodistas por el ejercicio informativo, pues tendríamos entonces que preocuparnos muchísimo por el tema de la libertad de expresión en Venezuela porque ciertamente está amenazada. Y esto, por cierto, hablando del tema del día, el tema de la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la posibilidad de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA en el caso venezolano, básicamente invocando el artículo 20 de la Carta que refiere
a la ruptura del orden constitucional, uno de los elementos justamente que afirmaba en su informe. Luego vamos a hablar un poquito y tenemos un entrevistado estrella el día de hoy, el doctor José Vicente Aro, que en pocos minutos pues lo estaremos contactando. Uno de los elementos fundamentales de ese informe era justamente las preocupaciones, que no son nuevas además, han sido además recogidas por las distintas relatorías del sistema interamericano, de Naciones Unidas, por distintos órganos de derechos humanos, preocupaciones relativas a el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Sí, bueno, entre otras noticias también tenemos que consignarán apelación contra detención de dirigentes de Voluntad Popular. El abogado Nasir El Fakit informó que Nizar El Fakit afirmó que denunciará la violación de los derechos humanos de los jóvenes de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. Mira, ¿será que estamos frente a una especie de apartheid por motivos, en este caso, de discriminación política, con actores selectivos, con miras a obtener pues algún tipo de no solo retaliación, sino más bien buscar la abstención en la actuación política? Espero que no sea así, pero a mí particularmente me preocupa que estamos viendo con el transcurso del tiempo que se está selectivamente apresando, persiguiendo y bueno, deteniendo a distintos actores vinculados a grupos juveniles más bien de partidos políticos de oposición. Y esto obviamente no se puede permitir. En el caso caso que comenta Héctor, todo nuestro apoyo a Nizar, conocemos a el equipo que es sumamente responsable y de nuestra absoluta confianza en materia de derechos humanos, y bueno, todo el apoyo que se pueda dar desde Aula Abierta, pues estamos justamente para prestarlo. Sí, bueno, y yo particularmente tuve la oportunidad de conocer a Gabriel San Miguel cuando iba iniciando mis años en la universidad en un modelo de Naciones Unidas aquí en la ciudad de Maracaibo, y bueno, en el poco tiempo que lo pude conocer en ese momento, un muchacho excelente que en este momento se acaba de graduar de abogado de la Universidad de Carabobo y se encuentra trabajando en la alcaldía de Latillo. Francisco Márquez, que según lo que han informado es abogado igualmente, graduado en la ciudad de Caracas y con un máster en la Universidad de Harvard, y bueno, son de estudiantes menores de 30 años que los han detenido. Y lo peor es que no son casos aislados. Eso es lo que a mí me preocupa. Son dos jóvenes que los acaban de detener, bueno, los detienen en el estado Cojedes y luego los trasladan a Guárico, y bueno, los abogados Nizar el día de ayer informaba que ha tenido que realizar traslados de más de 1.200 kilómetros para poder cumplir, saber del conocimiento de sus detenidos en un estado, luego trasladarse al otro estado, y en otro estado fueron presentados tres estados distintos. Hay que estar pendiente, y entonces pendiente de las informaciones, y no solo nosotros, de todos los ciudadanos, porque no podemos permitir el cercenamiento, la violación de los derechos de los ciudadanos. Sin duda alguna, definitivamente los ciudadanos nos tenemos que vestir de ciudadanos, sin duda alguna. Bueno, y la última noticia, la más grave en esta semana, y es que Funda Lozada, la fundación adscrita a la gobernación del estado Zulia, retira becas a estudiantes que firmaron en la iniciativa del revocatorio. Mira, esto es francamente terrible. Necesitamos, por cierto, definitivamente hacer un programa de esto y ponerle toda la atención, porque esa es la reedición de la lista de Tascón. El caso más grave de violación sistemática, masiva me refiero a cientos de miles, y cuidado y no, más personas, objeto de la discriminación por haber ejercido un derecho político. Bajo ningún concepto esto se puede permitir en democracia. Sí, bueno. Esto ocurre, y eso simplemente es una alerta a la comunidad internacional, no a los venezolanos, a la comunidad internacional, de que en Venezuela, sin duda alguna, se están violando los derechos humanos. Si esto efectivamente, y esto es una fuente periodística que lo reseña, es la prueba de que sin duda alguna perdimos la democracia. Sí, bueno, el diario Versión Final informaba que más de 500 estudiantes fueron el día martes retirados de sus universidades por el pago de esta beca. Y el diario Versión Final cita textualmente las palabras que retransmitía a unos estudiantes, que le decía al funcionario, y decía: mira, tengo dos formas de decirte esto, con anestesia o sin anestesia, ¿cómo lo quieres? Sin anestesia. Bueno, aquí se toma una orden que vino de arriba, de sacar a todos los estudiantes que firmaron para el referéndum.
y se sacaron de varias universidades muchos estudiantes. Según palabras que se citan del diario Versión Final, así era la manera como le informaban a estos 500 estudiantes. Pero supuestamente habría que averiguar, y el llamado es obviamente al gobernador, sin duda alguna, y el gobernador tiene nombre y apellido, Francisco Arias Cárdenas. El llamado es a ver qué pasó aquí con los estudiantes él, porque, a ver, si es porque la gobernación no pagó, no pueden sacar a unos selectivamente y a otros. O sea, no puede ser que pagaron la gobernación para algunos y para otros no. Para los que firmaron el revocatorio no pagó la gobernación, y para los que no firmaron sí pagó. Obviamente hay que ponerle la lupa a esto, pero la lupa se la tenemos que poner todos los ciudadanos, y los estudiantes, muchachos, denuncien, porque no podemos permitir la violación de nuestros derechos. Habrían otros diarios que el día de hoy informaban que la Fundación Losada en estos momentos se encuentra informando que estos estudiantes fueron retirados del programa de beca por bajo rendimiento estudiantil. Ok, pero el bajo rendimiento se lo aplican a quién y bajo qué circunstancias. Es realmente, esto no puede ser. Y hay que empezar entonces, pues, como ciudadanos, a ejercer control justamente de la gestión de los distintos responsables en esta gestión, en este caso, pues, la Fundación Losada o directamente el gobernador. Bueno, a las 2:15 del día de hoy, entonces vamos a escuchar la buena música de Luz Radio 102.9, y ya como es tradición, le dedicamos esta primera canción a David Alejandro, que está escuchando el programa, y es una que le gusta mucho, de Maná, La Prisión.